Continuamos con nuestra serie de lecciones de esta armonía de los evangelios. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de este tema que ustedes están viendo en pantalla, el buen samaritano. No es seguro dónde tuvo lugar esta enseñanza. Muchos creen que el Señor estaba cerca de Betania debido a la costumbre que él tenía de usar el entorno local para enseñar. Y Betania estaba en el camino de Jerusalén a Jericó. Hoy vamos a estar estudiando los versos 25 al 37 del Evangelio de Lucas capítulo 10. Y mientras Jesús estaba enseñando, cierto intérprete de la ley le hizo una pregunta. Dice, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarlo. Bueno, detengámonos aquí un momento antes de continuar. Los intérpretes de la ley eran un grupo muy ilustrado de eruditos, generalmente de la secta de los fariseos, que se especializaban en la exposición de la ley de Moisés. Un intérprete de la ley era un maestro en la ley de Moisés. Pero lo particular de ellos es que estaban muy interesados con discutir y argumentar sobre los puntos más pequeños de la ley, pero no estaban interesados en practicar lo que enseñaban a los demás. El término intérprete de la ley y escriba algunas veces se refieren a la misma persona. Algunos comentaristas hacen una distinción entre el escriba y el intérprete de la ley, insistiendo que el escriba trabajaba en la copia de la ley, mientras que el intérprete de la ley exponía la ley de Moisés y la ley oral y las tradiciones de los ancianos. Sin embargo, los términos son usados evidentemente de manera intercambiable. Y quiero que comparemos en Mateo 23 cómo son usados intercambiablemente escriba e intérprete de la ley. Mateo 23 dice el Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Recuerden que dije hace un momento que los escribas es un término intercambiable con el término intérpretes de la ley. O sea, pues estamos hablando de la misma persona. Ahora, pero continuemos la lectura. Dice en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora, según lo que estamos leyendo aquí en Mateo 23, el Señor Jesús está diciendo que los escribas y los fariseos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero en el texto de Lucas 11, nos dice que eso era algo que hacían también los intérpretes de la ley. Mire, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Lo mismo que dice Mateo 23. Mateo 23 se lo aplica a los escribas. Lucas 11:46 se lo aplica a los intérpretes de la ley. Ahora vemos entonces que intérpretes de la ley y escribas son términos intercambiables. Como dije hace un momento,
Estos intérpretes de la ley pasaban mucho tiempo discutiendo los puntos técnicos y pequeños de la ley. A menudo ataban sus propias conclusiones como iguales a la ley de Moisés. Ahora, el intérprete de la ley en el pasaje que estamos estudiando aquí en Lucas 10, estaba probando la habilidad del Señor en el manejo de preguntas difíciles. Le preguntó: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hizo la pregunta, mire, hizo la pregunta para probarlo. Pero el Señor, es bastante interesante, puso la carga o la responsabilidad de la respuesta sobre el intérprete de la ley. Le dice en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? Le dice al intérprete. ¿Cómo lees? ¿Sabes? Colocó, el escriba era un intérprete de la ley, ¿sí? Un maestro de la ley. Era el que le explicaba al pueblo. Entonces el Señor le coloca a él la responsabilidad de dar la respuesta. Era un especialista en la ley. Ahora, ¿qué decía la ley? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, miremos que el hombre sí conocía la ley, ¿sí? Recuerde que la pregunta que él había hecho para probar al Señor es: ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Él sabía la respuesta. Ahora, pero el Señor dice, bueno, está tratando de probar, bueno, vamos a hacer que él mismo se responda. Ahora, la respuesta que él dio era lo que enseñaba Deuteronomio capítulo 6. La ley de Moisés dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire lo que dice. Está respondiendo acorde a lo que enseñaba Moisés en Deuteronomio 6. Al mismo tiempo, el intérprete de la ley resumió los mandamientos. La primera, Deuteronomio 6, y la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo, es lo que enseñaba Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. El Señor le dijo, o más bien, no le dijo a él. El Señor en otra ocasión había dicho que estos dos mandamientos, particularmente, leámoslo en Mateo 22:40, dijo el Señor, de estos dos mandamientos, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo, depende toda la ley y los profetas. Ahora, con la respuesta que el intérprete de la ley dio, demostró que su pregunta, después de todo, no era tan compleja, al menos en teoría, porque él le hizo la pregunta al Señor para probarlo. Ahora, el Señor, cuando escucha que este hombre responde lo que decía la ley, lo elogió la respuesta del intérprete de la ley, pero también hizo un punto muy importante. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ahora, si bien la respuesta del intérprete de este escriba fue correcta, una persona tenía que hacer más que simplemente decirla. Era necesario
hacerla. Dios en su palabra dice que debemos ser hacedores de su palabra. El apóstol Santiago nos dice que hay que ser hacedores, que la fe sin obras es muerta. Tal vez porque el Señor había respondido tan hábilmente que el intérprete de la ley se sintió incómodo, se sintió tonto porque se enfrentó con la vergüenza por haber presentado una pregunta que él pudo contestar fácilmente. O tal vez porque sabía que en realidad no estaba viviendo de acuerdo con su respuesta. Y entonces sintió la necesidad de justificarse a sí mismo. Dice el verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó diciéndole al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Miren, se dio cuenta de que él conocía la respuesta. Demostró que no era difícil decidir qué decía la ley. Pero luego cambia y trata como de presentar de que hay gran dificultad en determinar quién es el prójimo. Entonces el Señor prepara el escenario para darle la respuesta con la parábola del buen samaritano. El hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contesta la pregunta con esta parábola. Y al mismo tiempo desacredita al intérprete de la ley por su fracaso en practicar lo que predicaba. Miremos entonces la parábola. Dice el texto, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Para que nos ubiquemos en el terreno, en tiempo y espacio, el mapa aquí nos está mostrando la ubicación de Jerusalén y de Jericó. Porque el evento de esta parábola, vuelvo y repito, al Señor le gustaba hacer uso del entorno local, de lo que sucedía alrededor para dar sus enseñanzas. Un hombre, cierto hombre, no dice quién era, probablemente un judío, estaba en camino de Jerusalén a Jericó. Aunque ir de Jerusalén a Jericó sería ir al noroeste. Se le conoce como descender a Jerusalén. Perdón, descender de Jerusalén a Jericó. Aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén estaba el pueblo de Betania. Luego, el resto del camino desde Betania a Jericó pasaba por barrancos un sector bastante montañoso. Pero el área era el escondite habitual de los ladrones que a menudo atacaban y robaban a los viajeros. Para los peligros del camino desde Jerusalén a Jericó eran bien conocidos por la audiencia del Señor. El robo era de una ocurrencia común y casi diaria, y un viajero solitario estaba en peligro. Señor Barclay, en su comentario, nos informa bastante bien al respecto, porque dice lo siguiente. La carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. El Mar Muerto, cerca del cual está Jericó. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que en menos de 30 kilómetros, la carretera salva un desnivel de 1.200 metros. Era una carretera estrecha, bordeada por rocas,
con vueltas y revueltas que la hacían terreno abonado para los bandoleros. En el siglo V, Jerónimo nos cuenta que todavía la llamaban el Camino Rojo o de la Sangre. En el siglo XIX todavía había que pagar dinero de seguridad a los jeques locales para usar esa carretera. Hasta el principio de la década de los 30, el famoso autor de libros de viaje, H.B. Morton, nos dice que le advirtieron que llegara a su destino antes de que se hiciera oscuro, porque un cierto Abu Yilda acostumbraba a detener los coches y robar a los viajeros o turistas, escapándose a las montañas antes de que la policía pudiera llegar. Cuando Jesús contó esta historia, hablaba de algo que sucedía con frecuencia en la carretera de Jerusalén a Jericó. Entonces, ya tenemos esta información bastante interesante para nosotros, cómo era ese trayecto desde Jerusalén a Jericó. Y repito una vez más lo que dije hace un momento, el Señor en sus enseñanzas gustaba mucho de usar el entorno local, las cosas que sucedían alrededor para el dar su enseñanza, como en este caso en particular. Ahora, hay un hombre en problemas. El viajero desde Jerusalén fue asaltado, fue golpeado por una banda de ladrones, fue herido y dejado medio muerto. Aquí estaba un hombre en un gran problema, incapaz de ayudarse a sí mismo en ese momento. Dice el versículo 30, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Como el Señor está tratando de enseñar con esta parábola quién es mi prójimo, por la respuesta, por la pregunta que había hecho el escriba, menciona a dos personajes en particular, a dos hombres que no ayudaron. ¿Quiénes eran? Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Primero, un sacerdote. Un sacerdote. ¿Quién pensaría? En Jericó había establecida una compañía grande de sacerdotes. Pero hablemos un poquito acerca del sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Todo sacerdote era un descendiente de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Bueno, quiero que le presten atención a lo siguiente para que nos demos cuenta de ello. Recuerden, los sacerdotes eran descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Vamos a mirar el árbol genealógico de Jacob, que se nos muestra a nosotros en el libro del Génesis. Abraham tenía a su esposa, Sara. Eso lo conocemos nosotros bastante bien. Entonces, Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Y ellos dos tuvieron dos hijos gemelos. Uno fue Jacob y el otro fue Esaú. Pero nos vamos por la línea de Jacob. Jacob se casó con Lea. Y con ella tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Ahí aparece Leví. Pero Jacob, recuerden que la mujer que él realmente amaba, bueno, antes de ver ese aspecto, Lea tenía una esclava, Silpa.
Ella se la dio a Jacob y con Silpa, Jacob engendró a Gad y a Aser. Pero la mujer por la que de quien realmente él estaba enamorado era de la hermana de Lea, por la cual había trabajado 7 años, Raquel. Recuerden que Lea era la mayor, Raquel era la menor, pero el papá de ellas le hizo trampa, engañó a Jacob para que se casara con Lea. Bueno, ustedes conocen bien la historia para yo no extenderme. Jacob con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Raquel, al igual que Lea, también tenía una sierva que se llamaba Bila, la cual Raquel se la dio a Jacob para que engendrara hijos con ella, después de que ella ya no pudo seguir teniendo hijos. Y con Bila, Jacob engendró a Dan y a Neftalí. Estas son las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, porque fue la tribu que Dios escogió para que fuera la tribu sacerdotal. No todos los levitas eran sacerdotes. Solamente los hijos de Aarón eran los verdaderos sacerdotes. Ahora, Aarón era de la tribu de Leví, por ende era un levita. Éxodo 28:1 dice, hará llegar delante de ti, le dice Dios a Moisés, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví, específicamente de la casa de Aarón. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, no de ningún otro miembro de la tribu de Leví, solo de la familia de Aarón. Ahora, exactamente, ¿qué es un sacerdote? El diccionario bíblico ilustrado nos dice que es un ministro especialmente designado para el culto, oficiando ante el altar y ejecutor de ciertos ritos en nombre de la comunidad. Esa era la función del sacerdote. Ahora, pero hay una distinción entre sacerdotes y levitas. Todos los sacerdotes debían provenir de la tribu de Leví, como acabé de explicar. Pero no todos los levitas servían como sacerdotes. Para ser sacerdote, uno debía provenir de una familia específica de la tribu de Leví. Y esa familia específica era la familia de Aarón. Como dice Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Los sacerdotes solo eran de la familia de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Por eso decimos, no todos los levitas servían como sacerdotes, pero todo sacerdote era levita, era de la tribu de Leví por la familia de Aarón. Y en Números 3:10 dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Eso quiere decir que si alguien diferente, de una familia diferente a la de Aarón, si alguien no era descendiente de Aarón y se atribuía el derecho de ser sacerdote, el castigo era la pena de muerte. Podía ser levita, de cualquier otra familia de la tribu de Leví, pero no era sacerdote. Para poder ser sacerdote debía ser de la tribu de Leví, pero de la familia de Aarón. Espero que eso quede claro, hermanos. Ahora, tenemos al sacerdote. Señor Barclay hace el siguiente comentario al respecto, que es bastante interesante en la lección. Tenemos al sacerdote.
se apresuró a pasar de largo, como lo dice el versículo en la parte final. Viéndole pasó de largo. Sin duda tenía presente que si tocaba a un muerto quedaba 7 días en estado de impureza legal, como lo dice Números 19. Eso le impediría cumplir sus deberes en el templo y no podía arriesgarse. Las exigencias rituales estaban por encima de la caridad. El templo y la liturgia contaban más para él que la vida de uno. Más preocupado por los ritos, por lo que demandaban los ritos, antes que la caridad. Continuando, el otro que pasó también por ahí, donde estaba este hombre herido y casi moribundo, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Qué podemos nosotros decir de los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? Bueno, los levitas no eran sacerdotes, tenían un trabajo importante que estaba relacionado con todo lo que era el mantenimiento del tabernáculo. Después sería el templo. El trabajo de ellos estaba relacionado con la vida espiritual de toda la nación. Dejemos que sea la misma palabra de Dios la que nos explique quiénes eran los levitas, cuál era su función. Números capítulo 1 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Entonces, ¿cuál era la función de los levitas? No ejercían ningún papel sacerdotal. Su función era la guarda y mantenimiento del tabernáculo del testimonio. Que algún israelita venía con un animal para el sacrificio, ellos eran los encargados de ayudarle con todo ese proceso. Que había que desbaratar el tabernáculo porque en su errancia por el desierto ya se iban a ir a otro lugar. Ellos eran los encargados de empacar todos los utensilios, todos los muebles, desbaratar el tabernáculo y transportarlo. Nadie más lo podía hacer. Y cuando llegaban a ese otro lugar, eran los encargados de volverlo a armar y poner todas las cosas en su sitio. Esa era su función. Eran los asistentes, los colaboradores de los sacerdotes. Recuerden, los sacerdotes eran los encargados de ministrar los actos de adoración en el tabernáculo, asistidos, ayudados por los levitas. Ahora, el caso del levita, ya vimos lo del sacerdote. Ahora, el levita, el comentario del señor Barclay al respecto dice, tenemos al levita. Este parece que se acercó más al herido antes de pasar de largo, porque dice ahí, llegando cerca de aquel lugar y viéndole.
sea, pues se acercó un poco más que el sacerdote. A veces los bandidos usaban reclamos así. Uno de ellos se haría el herido. Y cuando un viajero ingenuo se paraba a ayudar, los otros bandidos se le echaban encima y le robaban. Tal vez el levita tenía la consigna de que lo primero es la seguridad. No valía la pena correr riesgos para ayudar a nadie. Y a lo mejor, pues esa fue la razón por la cual este levita no ayudó a este viajero herido y moribundo. El otro personaje, el otro protagonista en esta parábola, el que ayudó, el samaritano. El samaritano representaba todo lo que era detestable para el judío típico. Recuerden que hemos estudiado en otras ocasiones y hemos aprendido que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Algunos de ustedes podrán recordar que creo que fue el año pasado, estuvimos estudiando acerca de los samaritanos. Quiénes eran, de dónde habían salido, sus características, etcétera, la enemistad, cómo surgió la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Cuando el reino de Israel se dividió, durante 120 años el reino estuvo unido. Era un solo reino. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. El reino del sur tenía como capital Jerusalén, pero el reino del norte, Israel, tenía como capital a Samaria. Ahora, los samaritanos se desarrollaron después de la cautividad asiria del reino de Israel. Los asirios deportaron a la mayoría del pueblo a otros países, a otras naciones, y luego esos asirios trasladaron a Israel a los cautivos de otras regiones dominadas. Estos extranjeros que fueron traídos al reino de Israel se casaron con los judíos que quedaron en la tierra de Israel, produciendo de esta manera un grupo mixto. O sea, pues no eran judíos puros. Con el tiempo, estos judíos se volvieron muy celosos por el Pentateuco, por los 5 primeros libros de la ley de Moisés, pero rechazaron las otras escrituras judías. Los samaritanos trataron de impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén después de la cautividad babilónica. Por eso, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Usar a un samaritano para ejemplificar la vida de la virtud de la compasión, la cual estaba ausente de los representantes más altos de la religión judía, sacerdote, el levita, fue realmente una reprimenda para el intérprete de la ley que se justificaba a sí mismo. Ahora, nos dice a nosotros que este samaritano hizo lo siguiente. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Fue el único que estuvo dispuesto a ayudar. Puede que fuera un hereje, pero tenía amor en el corazón.
De los tres, y recuerden que judíos y samaritanos no se la llevaban, de los tres, aquellos que eran los representantes de la religión, los que enseñaban lo que era la misericordia, la compasión, no la tuvieron para con ese hombre. Solamente este a quien ellos odiaban, con quien no trataban. Aquellos judíos evitaban pasar por Samaria cuando iban al norte a Galilea. Evitaban todo lo posible. Optaban más bien por irse por otro lugar, así les llevara más tiempo. Pero algo interesante de este samaritano. Dice el verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Sacó 2 denarios. Recuerden que un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. Entonces, este hombre no está dando una limosna bajo ninguna circunstancia. La cantidad que le dio al mesonero fueron 2 denarios. La paga de 2 días representaba un gran sacrificio. Pero lo otro interesante que leemos en este verso 35, hermanos, es que este hombre tenía buen crédito. El mesonero estaba dispuesto a fiarse de él. Porque era un hombre, a lo mejor lo conocía la honradez de este hombre. Porque él le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Era un hombre de palabra, era un hombre honesto, honrado. Continuemos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta ahora el Señor al intérprete de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cualquier persona de cualquier nación que esté necesitada es nuestro prójimo. No importa su nacionalidad, su raza, su creencia. Cualquier persona de cualquier nación que esté en necesidad es nuestro prójimo. Y la instrucción que el Señor le dio al intérprete al final de la parábola fue, ve y haz tú lo mismo. La ayuda debe ser práctica, no limitarse, lo siento mucho. Es posible que a eso sí llegaron el sacerdote y el levita, pero no hicieron nada más. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. La fe sin obras es muerta. Lo que Jesús le dijo al escriba, al intérprete de la ley, lo dice también a nosotros. Anda, obra tú de la misma manera. Hay varias lecciones que podemos nosotros aprender de esta parábola. Y la primera es que la religión es práctica. Hay una canción de Ricardo Arjona, creo que la mayoría de nosotros nos la conocemos, y lo que dice en ella es la gran realidad. Jesús es verbo, no sustantivo. El intérprete de la ley quería probar el entendimiento y sabiduría de Jesús como maestro. A los fariseos les encantaba discutir, a los escribas y a los fariseos les encantaba discutir sobre las distinciones técnicas en la ley de Moisés y sus propias tradiciones. Pero muchos de ellos eran cortos en la práctica de la ley de Moisés.
En Mateo 23, Jesús dijo lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No es suficiente, hermanos, conocer lo que es la voluntad de Dios. También debemos ponerla en práctica. El intérprete de la ley sabía lo que la ley decía acerca de amar al prójimo como a uno mismo, pero no la practicaba. La religión del Señor es más que hablar, involucra acción. Digo una vez más, como la canción de Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Segunda lección de esta parábola, la responsabilidad personal. El samaritano no se fue para Jerusalén a solicitar una reunión en la sinagoga para ver si podía conseguir a alguien o que le dieran algo de dinero para venir a ayudar a este hombre que estaba por allá tirado, casi muriéndose en dificultades. No, la Biblia nos dice que él entró en acción, echó aceite, vino de su propio suministro, vendó sus heridas, lo puso en su propia cabalgadura, pagó al mesonero y asumió la responsabilidad de cualquier gasto adicional. Eso es responsabilidad personal. Nosotros no podemos, cuando veamos a alguien en necesidad, simplemente mirar para otro lado. ¿Qué es lo que normalmente hace el ser humano? Nos comportamos como el sacerdote y el levita. No, tenemos que ser como el samaritano. Responsabilidad personal. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó por él 2 días y cuando se fue a ir, asumió la responsabilidad de cualquier gasto adicional. Tercera lección, hermanos. La glorificación a Dios. Algunos piensan que la única forma en que podemos ayudar al necesitado es a través de la ofrenda de la iglesia, de manera que la iglesia pueda ser glorificada. No, hermanos. Dios es glorificado cuando la iglesia hace la obra que Dios le dio a llevar a cabo. Pero Dios también es glorificado cuando cada cristiano hace lo bueno en su vida personal. En Juan 15:8 dijo el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Este pasaje, como muchos otros, enseñan que Dios es glorificado a través de la acción de nosotros, sus hijos. Bueno, mis queridos hermanos, espero que lo que el Señor nos ha enseñado en esta oportunidad nos permita realmente vivir y practicar lo que es ser cristiano, lo que es ser un buen samaritano. Que nuestro cristianismo no sea como el sacerdote y el levita. Que nuestro cristianismo de ayuda realmente sea un ejemplo que sigamos al de este hombre, al del buen samaritano.